Toda mujer alberga una fantasía sombría que jamás desvela. No la confiesa a sus confidentes, no la plasma en correspondencias, ni la entrega al hombre que más codicia. Permanece custodiada en el mutismo, sepultada bajo representaciones ensayadas y expresiones triviales. Lo que aparenta ser meramente una máscara de indiferencia, en realidad encubre una porción olvidada del alma. Es el territorio secreto donde la psique femenina refugia apetitos que desafían la razón y se resisten a la moralidad. Jung sostenía que cada ser humano porta una sombra y en ella reposan impulsos e imágenes que no nos atrevemos a reconocer. En el inconsciente femenino, esa sombra es aún más densa, pues la sociedad instruye a la mujer a sonreír cuando desea aullar, a ser racional cuando anhela perderse, a mantener dominio cuando todo en su interior reclama capitulación. Es en la penumbra del inconsciente donde estas fantasías cobran forma, la entrega, el apetito sin fronteras, la pérdida de dominio, la exclusividad y la necesidad visceral de ser contemplada en su totalidad. Lo que no puede ser expuesto se transforma en secreto pulsante, y el secreto alimenta la intensidad del deseo. Nietzsche advertía que allí donde el hombre teme el caos, la mujer encuentra deseo. Esta sentencia revela el corazón de la paradoja. Mientras muchos hombres huyen de la irracionalidad, la mujer descubre en ella la fuente más íntima de vitalidad. En el caos no percibe únicamente destrucción, sino también posibilidad de vida, de pasión y de entrega. Cuanto más rígidas son las barreras externas, más poderosas se vuelven las fuerzas internas que exigen liberación. Si comprendes estas fantasías ocultas, jamás contemplarás a una mujer de la misma manera, porque detrás de la sonrisa controlada y las palabras medidas existe una llama indomable, aguardando el momento de ser revelada. Y ese secreto, cuando es descubierto, lo transforma todo. Hay algo enigmático en la forma como la mujer, tan habituada a mantener las riendas de su propia existencia, guarda en silencio el deseo de finalmente soltar el control. Esta fantasía no nace de la debilidad ni de la ausencia de autonomía, sino de un impulso inconsciente que busca equilibrio. Jung hablaba del arquetipo de la entrega presente en el inconsciente colectivo como una necesidad de integración de las polaridades. Para la mujer, permitirse la rendición es una forma de unir las fuerzas contrarias dentro de ella, la disciplina de la razón y la intensidad del instinto. Es en ese punto de tensión donde su fantasía florece. La paradoja radica en que cuanto más independiente y capaz se muestra, más profundamente desea encontrar un espacio donde no necesite sostener todo por sí sola. La entrega que imagina no es sumisión, sino liberación. Anhela el instante en que el peso de los roles sociales pueda ser abandonado y en el silencio del encuentro íntimo encuentre un hombre cuya fuerza no amenace, sino que inspire confianza. Nietzsche diría que esa voluntad de poder no está ligada a la dominación, sino a la presencia vital que despierta respeto sin necesidad de imposición. El hombre que porta esa energía se convierte en el guardián del espacio donde ella puede finalmente soltarse. Foucault, al analizar las relaciones de poder, mostraba cómo los cuerpos son disciplinados por la sociedad, moldeados para comportarse de forma previsible. En el caso femenino, ese control social es aún más opresor, pues exige autocontención, moderación y una performance constante de equilibrio. La fantasía de la rendición surge justamente como contrapunto a esa vigilancia incesante. Es en el abandono de las normas donde ella encuentra placer. No es coincidencia que en sus sueños más secretos se vea siendo conducida por alguien que no necesita gritar autoridad, pero cuya calma transmite una seguridad casi imperturbable. El momento clave de esta fantasía es el instante en que puede finalmente soltar el peso del mundo. Imagina una mujer que durante el día decide, organiza, sostiene y controla. Por la noche en silencio desea que alguien sea capaz de tomar la delantera, de guiar sin vacilación, de actuar con claridad. No se trata de fuerza bruta, sino de autodominio silencioso. Lo que despierta su deseo no es la arrogancia, sino la disciplina de un hombre que se domina a sí mismo al punto de inspirar confianza absoluta. Es ese hombre quien despierta en ella el coraje de entregarse. La revelación acontece cuando percibimos cuántos hombres yerran en este punto. Muchos confunden liderazgo con autoritarismo y creen que imponer reglas o exigir sumisión sea el camino. Pero eso mata la fantasía antes incluso de que nazca. El verdadero liderazgo que atrae la rendición femenina está hecho de silencio firme, de mirada confiada, de presencia estable. No es el control lo que la hace desear, sino la serenidad que crea espacio para que finalmente abandone las ataduras de la independencia. En ese espacio descubre la libertad más oscura y al mismo tiempo más deseada, la de no necesitar controlar nada más. Existe un anhelo silencioso que muchas mujeres portan, pero que raramente osan confesar.
el de ser deseada sin restricciones, con una intensidad que ultrapase la superficie y toque la esencia. En un mundo donde son constantemente observadas, evaluadas y juzgadas, la mayor parte de las atenciones que reciben son vacías. Elogios sin alma, miradas dispersas o interés pasajero. La fantasía secreta, sin embargo, es la de sentirse única, como si ante un hombre todo el resto del mundo desapareciera. Freud ya había señalado que la pulsión erótica nace justamente de la tensión entre el deseo de unión y el temor al juicio social. Lo que es reprimido en el consciente se infiltra en sueños y fantasías, asumiendo formas intensas y muchas veces inconfesables. Para la mujer, esto se manifiesta en el deseo de ser tomada por una mirada que no apenas desea su apariencia, sino que parece devorarla por entero. No se trata de obsesión vulgar, sino de la experiencia de ser reconocida como la única posibilidad de deseo en aquel instante. Jung explicaría este fenómeno como proyección. La mujer, en silencio, proyecta en el hombre que la desea no apenas su cuerpo, sino su alma. Teme ser reducida a objeto, pero sueña en ser vista como totalidad, como un ser en que la materia y el espíritu se encuentran. La mirada masculina que fantasea no es superficial ni apresurada, es densa, prolongada, como si captase capas invisibles que la mayor parte del mundo ignora. Esa mirada no se pierde en comparaciones, no se diluye en distracciones. Se fija en ella como si fuera la última verdad a ser contemplada. Erich Fromm, al reflexionar sobre la necesidad humana de fusión, recordaba que el amor profundo es el antídoto contra la soledad existencial. La mujer, en su fantasía, no desea apenas ser deseada. Desea ser elegida con tanta intensidad que se vuelva imposible ser sustituida. La experiencia de sentirse el centro absoluto de la atención no es vanidad, sino el intento de curar la angustia de ser apenas una más entre tantas. En ese deseo secreto, anhela exclusividad emocional, sentir que existe un hombre que la contempla con una profundidad que los demás no alcanzan. El momento más intenso de esta fantasía es cuando percibe que no hay prisa, no hay superficialidad, no hay dispersión. Apenas una mirada que permanece, una presencia que no se deshace, una atención que no se divide. En ese instante se siente verdaderamente devorada, no en el sentido de aniquilada, sino de completamente absorbida. Esta sensación de ser consumida por la mirada y la presencia de un hombre se transforma en éxtasis silencioso porque confirma que su existencia, con todas sus imperfecciones y singularidades, fue elegida y celebrada. El error de muchos hombres está en confundir deseo intenso con carencia. Piensan que demostrar intensidad es señal de debilidad o dependencia, pero la mujer percibe lo opuesto. El deseo profundo es fruto de disciplina emocional, de claridad y de foco. Es justamente esa intensidad rara, sostenida sin desesperación, lo que despierta en ella el fascinio y la entrega. La vida cotidiana exige de la mujer un dominio casi absoluto de sí misma. Controla sus palabras para no ser malinterpretada. Controla sus emociones para no parecer frágil. Controla su apariencia para atender expectativas. Controla su reputación para no ser juzgada. Esta rutina de autocontención crea un ambiente donde todo debe ser medido y moderado. Es justamente en este escenario donde nace una de las fantasías más intensas, la de perder completamente el control, de abandonarse al instante, sin cálculos, sin máscaras, sin miedo. Schopenhauer decía que la voluntad es ciega, una fuerza irracional que conduce la vida más allá de la razón. En la mujer, esa fuerza se manifiesta como el deseo secreto de ser atravesada por la irracionalidad, de vivir un momento en que la lógica se deshaga y la vitalidad hable más alto. Su fantasía no es sobre debilidad, sino sobre la posibilidad de liberarse de la tiranía de la razón que la sociedad le impone diariamente. Sueña en perder el control, no porque desee el caos por el caos, sino porque en él reconoce una verdad más auténtica que aquella que exhibe al mundo. Kierkegaard reflexionaba sobre la angustia como el vértigo de la libertad. Esa angustia que en lo cotidiano la mujer intenta sofocar aparece en sus fantasías como el instante de liberación. Cuando se imagina gritando sin censura, llorando sin vergüenza, riendo sin medida o entregándose al éxtasis sin pudor, está soñando con la disolución de las barreras que la mantienen contenida. El control en este caso es la cárcel. La pérdida de control es el vértigo que trae vida. Jung añadiría que ese sumergirse en el descontrol es también un encuentro con la sombra. Todo aquello que reprime durante el día, el deseo de intensidad, la rabia contenida, la vulnerabilidad escondida, retorna por la noche como fantasías en que finalmente puede ser desmedida. El hombre que despierta esta dimensión no es aquel que la juzga o que intenta domarla, sino el que soporta el peso de su tempestad. Es el que permanece firme ante su caos, no para controlarla, sino para acoger la furia y la pasión que emergen sin aviso.
El momento más intenso de esta fantasía es cuando percibe que puede ser totalmente desordenada y aún así no será abandonada. Es el instante en que su voz se eleva sin pensar, en que el cuerpo responde antes que la mente, en que las emociones desbordan sin filtros. En vez de ser reprendida, encuentra en los ojos de un hombre el permiso silencioso para continuar. Esa mirada que la acoge en su salvajismo se transforma en el ancla de su confianza. Y es justamente esa seguridad lo que hace posible la pérdida de control. La mayoría de los hombres, sin embargo, se pierden intentando probar desempeño, como si la técnica fuera lo que la encantase. Pero la mujer no desea cálculo en ese momento. Desea presencia. El hombre inolvidable no es el que intenta controlar su intensidad, sino el que sabe permanecer ante ella sin miedo. Es en ese espacio donde la fantasía de la pérdida de control se realiza, pues allí encuentra no apenas placer, sino la rara sensación de existir entera, sin frenos y sin máscaras. Entre las muchas fantasías que habitan el silencio femenino, tal vez ninguna sea tan secreta como la de ser elegida de forma absoluta en un mundo donde todo es exceso. Vivimos en una era de distracciones constantes, donde los mensajes se multiplican, las miradas se dispersan y las promesas se diluyen rápidamente. En este escenario, la mujer siente el peso invisible de ser apenas una opción más entre muchas. Es en este vacío donde nace su fantasía más íntima, la de ser electa como única, como excepción en medio de la abundancia. Maquiavelo, al reflexionar sobre el poder, mostró que la verdadera fuerza no está en acumular posibilidades, sino en decidir con claridad. El hombre que vacila ante infinitas opciones pierde autoridad, mientras que el que opta con firmeza revela dominio sobre sí mismo. Es exactamente esto lo que la mujer desea en secreto. No ser apenas deseada entre muchas, sino ser elegida con convicción. Esta decisión, cuando acontece, no representa pérdida de libertad masculina, sino el apogeo de su soberanía. Porque solo quien puede elegir entre todas las opciones y aún así decide por una, demuestra poder verdadero. Foucault recordaba que la sociedad contemporánea es una vitrina interminable donde todos se exhiben y compiten por atención. Para la mujer, esta exposición puede ser sofocante, pues transforma su valor en algo descartable, sujeto a la lógica del consumo. Su fantasía entonces es escapar de esa lógica, ser retirada de la vitrina, volverse excepción en un mundo que banaliza la intimidad. Desea sentir que no fue conquistada por conveniencia, sino por la singularidad que la diferencia de todas las otras. Fromm decía que el amor auténtico no se fundamenta en la necesidad, sino en la elección consciente. En este sentido, la exclusividad no es señal de celos o inseguridad, sino de seguridad existencial. Ser elegida significa percibir que su presencia no es fruto del azar, sino de la decisión firme de un hombre que podría seguir otros caminos, pero no quiso. Es esa decisión lo que alimenta la fantasía. No apenas estar con alguien, sino sentir que fue deliberadamente seleccionada como insustituible. El instante emocional más intenso de esta fantasía ocurre en los pequeños gestos que revelan prioridad. Cuando un hombre cancela otros compromisos para estar con ella, cuando la presenta no como posibilidad vaga, sino como compañera, cuando sus elecciones cotidianas muestran que ella está en el centro de su consideración, el impacto es profundo. La sensación no es apenas de ser deseada, sino de ser validada en su singularidad. Es en estos detalles donde reconoce la diferencia entre ser una más y ser la elegida. Muchos hombres, sin embargo, creen que demostrar exclusividad significa perder poder. Imaginan que mantener opciones abiertas sea prueba de libertad, pero lo contrario es verdadero. La exclusividad consciente es la marca del autodominio. Solo el hombre seguro de sí puede decidir con firmeza y permanecer en su decisión. Y es exactamente esa firmeza lo que la mujer desea en silencio, porque en el fondo su fantasía no es ser deseada por todos, sino ser elegida por aquel que, aun pudiendo tener el mundo, aún así decide por ella. Entre todas las fantasías ocultas, tal vez la más silenciosa y delicada sea la de ser vista por completo, no apenas admirada por su belleza, ni valorada únicamente por su dulzura, sino reconocida como un ser entero hecho de luz y de sombra, de conquistas y de cicatrices. La mujer sabe arreglarse, sabe exhibir su mejor sonrisa y sostener su postura, pero en su íntimo desea ser percibida también en aquello que esconde. Las heridas no cicatrizadas, los miedos antiguos, los sueños aún frágiles. Su fantasía secreta es encontrar a alguien capaz de contemplar esas capas y en vez de retroceder, permanecer. Jung llamaba a este movimiento individuación, el proceso en que una persona es acogida en su totalidad, sin que partes sean negadas o rechazadas. Para la mujer, este proceso adquiere contornos emocionales intensos, pues gran parte de la vida social la fuerza a mostrar apenas lo que es aceptable. La belleza es celebrada, la vulnerabilidad es disimulada,
la inteligencia muchas veces silenciada. Su fantasía, por tanto, es ser reconocida no apenas por lo que brilla, sino también por lo que fue escondido en la sombra. Cuando un hombre consigue contemplar tanto la delicadeza como la fuerza, tanto la fragilidad como el coraje, toca el punto más profundo de esa necesidad. Aristóteles decía que comprender un ser humano es buscar su esencia, aquello que lo hace único e irrepetible. La mujer desea esa mirada filosófica sobre sí, no ser apenas evaluada por lo que muestra, sino contemplada en su teleología interior como si hubiera un hilo invisible que une su dolor, sus talentos, sus caídas y su esperanza. Cuando esa mirada es dirigida hacia ella, se siente no apenas deseada, sino comprendida, como si finalmente tuviera permiso para existir entera, sin necesidad de elegir qué partes mostrar. Freud recordaba que el inconsciente guarda marcas del pasado que insisten en retornar. Muchas mujeres cargan cicatrices emocionales que prefieren ocultar por miedo al juicio o al rechazo, pero en sus fantasías sueñan con un hombre que vea esas marcas no como fallas, sino como señales de una historia vivida. Lo que más desean en secreto es percibir que alguien puede contemplar en ellas no solo la superficie pulida, sino también la profundidad de lo que las convirtió en quienes son. Esa mirada, cuando acontece, transforma dolor en reconocimiento y vulnerabilidad en confianza. El momento emocional más intenso de esta fantasía es cuando percibe que no necesita esconder nada, ni sus lágrimas, ni sus fallas, ni sus fuerzas desmedidas. Y aún así es deseada. La sensación es de ser abrazada no apenas por el cuerpo, sino por el alma. En ese instante el amor deja de ser apenas deseo y se vuelve devoción. El error de muchos hombres es creer que basta elogiar la apariencia para conquistar, pero la mujer distingue quién mira su piel y quién contempla su psique. El hombre inolvidable es aquel que ve más allá de la superficie y percibe la totalidad de quien ella es. Esa mirada despierta su fantasía más profunda, la de ser vista, comprendida y aceptada por entero. Las fantasías oscuras que habitan la psique femenina no son caprichos pasajeros, sino expresiones profundas de la sombra, como describía Jung. Aquello que es reprimido por el consciente encuentra caminos para retornar en sueños, deseos y secretos silenciosos. El hombre que ignora esta dimensión continúa prisionero de ilusiones, incapaz de comprender la intensidad que mueve lo femenino. Pero el hombre que se permite contemplar la sombra descubre una verdad rara. El deseo escondido no es amenaza, sino invitación a la integración. Freud recordaba que todo lo que es reprimido vuelve disfrazado más fuerte que antes. Las mujeres, al ocultar sus fantasías por miedo al juicio, terminan volviéndolas aún más cargadas de energía. Entender este movimiento no significa explotar o manipular, sino reconocer que la profundidad erótica y existencial es lo que realmente sustenta la intimidad. Detrás de la sonrisa contenida existe la mujer que anhela la rendición, el deseo sin restricciones, la pérdida de control, la exclusividad y la visión total de quién es. No son debilidades, son expresiones de vitalidad. En el fondo, toda mujer desea ser elegida más allá de la máscara, sostenida en su intensidad, acogida en su verdad oscura. El hombre que tiene coraje de mirar esto sin huir, se vuelve más que compañero, se vuelve testigo del ser entero. Ese es el verdadero punto de encuentro entre lo masculino lúcido y lo femenino profundo. Desde la perspectiva nietzscheana, estas fantasías representan la voluntad de poder en su forma más auténtica, no como dominación, sino como afirmación vital de la existencia completa, sin máscaras moralizantes que la sociedad impone. La mujer que abraza su sombra no busca sumisión, sino la transvaloración de todos los valores que la mantienen fragmentada. Y el hombre que comprende esto se convierte en cómplice de esa transvaloración, en lugar de perpetuar las cadenas de la moral gregaria que Nietzsche tanto despreciaba.